humanos. Otros que son también nombrados eh, por el presidente de la República, jefe del Ejecutivo, está el jefe del Ministerio Público, ¿verdad? El jefe de la Procuraduría General de la Nación. Estos, y así se me escapan, perdón, algunas otras instituciones, pero podemos agrupar a, también como funcionarios públicos, pero por nombramiento, es decir, están nombrados por uno, que es en este caso el presidente de la República, jefe del Ejecutivo, eh, eh, para que lo apoyen, ¿verdad?, en el cumplimiento de sus funciones. Repito, un ministro o viceministros. Esa es la integración del Ejecutivo. Y los secretarios o subsecretarios de la Presidencia de la República, que son cuadros técnicos o políticos que apoyan al presidente y que en virtud de la ley él nombra pues dentro de una planilla o terna que llega a su despacho, tal como el jefe del Ministerio Público, ¿ya?, y el jefe de la Procuraduría General de la Nación. Total, entonces, funcionarios públicos, vamos a repasar. Pueden ser aquellos por elección popular, hicimos el listado, ¿verdad?, de los tres organismos de Estado, y de la entidad descentralizada, municipalidad. También están funcionarios públicos por nombramientos, los nombra el presidente de la República. En conjunto, son funciones temporales, ¿verdad?, porque el cargo político acá, de acuerdo a la Constitución política y las leyes, por 4 años, ¿sí? Y si bien les da, pero son 4 años. Bueno, aquí jóvenes. Ellos entonces son los que cumplen la función, sus funciones, pues, en la administración pública, prestan el servicio público, etcétera, ¿no? Pero en esa virtud podrán cometer, como dijimos al inicio, ¿no?, algún delito, una comisión de delito por acción o por omisión. Y definitivamente son responsables, pues, por sus actos. Y los empleados públicos, que este es el segundo grupo de trabajadores de la administración pública, son todos aquellos trabajadores, digámosles, del nivel ordinario, ¿no? Y que aquí hay una característica especial de carácter presupuestario, ¿va? En un momento creo que hablamos nosotros en la administración pública, se nombra a los empleados públicos previa calificación y un procedimiento especial dentro de un renglón presupuestario 011, 021 y 022. Ellos, en ese sentido, adquieren una responsabilidad para el cumplimiento de sus funciones. Pues en virtud del cumplimiento de esas funciones o atribuciones, también pueden cometer alguna acción delictiva, ¿va? Cometer un delito por acción o por omisión. Muy bien. Entonces, son responsables. Pero aquí, tanto a los funcionarios públicos, por elección popular y por nombramiento, y empleados públicos, que son servidores públicos permanentes, que ellos ingresan y hasta se jubilan, ¿no?, de los empleados públicos, pues tienen que cumplir con la responsabilidad penal. Ahora, jóvenes, a partir de aquí tenemos que recurrir al Código Penal, si ustedes quieren, ¿verdad?, porque hay que ser muy cuidadosos en ese sentido. Ubicar o localizar en el Código Penal el bien jurídico tutelado, ¿sí? El bien jurídico, porque ese es un caso especial, grupo especial, sector especial, si podríamos llamarnos, administración pública. Seres humanos, ciudadanos, trabajando en el ámbito de la administración pública, ¿no? Ahí están agrupados, ahí está el sector, digamos, del sector público. Ya internamente pues, hay clasificación, categorización, si ustedes quieren, ¿no?, de elección popular, de nombramiento, son
empleados o servidores de alto nivel, ¿no? Y también temporal. Y los empleados públicos son los trabajadores permanentes u ordinarios, ¿no? Podríamos denominar de esa manera, para entender pues, que ellos sí son permanentes, fijos en la administración pública. Bueno, repito, tenemos que ir al Código Penal, ¿va? A localizar o a buscar el bien jurídico tutelado acá, que protege el derecho penal. Bueno, de inmediato podríamos decir qué tipo de delito, pero por el tiempo yo creo que solo los voy a mencionar artículos de dónde hasta dónde en el Código Penal. Pero quiero que no se me escape acá, quiero manifestarles, jóvenes. Con el primer grupo de servidores públicos, denominado funcionarios públicos por elección popular, por nombramiento, en virtud de la Constitución Política de la República y otras leyes, las leyes ordinarias, por supuesto, establece, fíjense ustedes, como un mecanismo o un medio de protección, yo lo denomino así, para deducir responsabilidad penal de manera inmediata contra un funcionario público. ¿Por qué? Digo nuevamente, porque la misma Constitución Política y las leyes ordinarias establecen un mecanismo previo, fíjense usted, previo o antes de agotar, para poder llegar a formular directa, inmediata o concretamente una denuncia penal, una acción penal en contra de un funcionario público, por elección popular o por nombramiento. Y este medio o este mecanismo es el antejuicio. Creo que la última vez que hablamos, yo les hablé de la ley del antejuicio. Quisiera pedirles el favor, donde estén ustedes en este momento, si tienen a la mano la Constitución Política, la ley del antejuicio, en materia de antejuicio le llama, el Código Penal, el Código Civil, Procesal Civil, Mercantil, porque lo vamos a necesitar. Entonces, pero vamos con la responsabilidad penal contra un funcionario público, ¿no? Por elección popular o por nombramiento. Que gozan, pues, de ese mecanismo previo que dije yo, llamado antejuicio. El término o el concepto antejuicio es un concepto, una palabra compuesta, ¿verdad? Tal como se escribe, antejuicio, antes de llevar al juicio penal a un funcionario público. Hay que calificar, digámoslo, en palabras muy, nuestras, perdón, lenguaje común, un mecanismo previo, un trámite previo para poder llevarlo a juicio penal a un presidente de la República, a un ministro, a un viceministro, a un secretario, a un funcionario público, en ese sentido, por nombramiento, que nos interesa también en el derecho administrativo. Entonces, jóvenes, la misma ley, el Congreso de la República, perdón, en 1997, por ahí, formula una ley de antejuicio y que esta ley ha sido reformada varias veces y que últimamente, ahí por el 2006, 2003, perdón, 2004, sí, ha sufrido también inconstitucionalidad la ley de antejuicio. Y en ese sentido,
tenemos que tener en cuenta. Oye, por favor, si ustedes tienen sus leyes de antejuicio, tienen que buscar una edición que esté actualizada y para no equivocarnos a la hora de un examen o a la hora de una práctica, ¿verdad?, en tribunales, ya cuando les corresponde. Y hay un ejemplar de la ley que es muy buena, ¿va?, que en la facultad creo que llegaba una doña vendiendo ejemplares de leyes de varias empresas editoras, ¿va? Pero el tipo de papel, el tipo de letra y peor de los casos ahora es el contenido, ¿no? Y entonces hay una referencia, yo no tengo nada que ver, tengo que hacerles saber eso, no tengo nada que ver en una edición o una editorial Alendro, no sé si ustedes tienen acceso a esto, allá por la zona 1 de la ciudad de Guatemala, 11 calle, está ubicada una editorial por ahí, eh, que eh, formula, pues, edita, produce ejemplares de leyes muy bien, es decir, muy cuidadosamente están editados. Ahí si logran hacer su biblioteca de leyes actualizadas, yo les recomiendo tener eh, esas ediciones muy buenas. Bueno, entonces, el antejuicio que gozan los funcionarios públicos, por elección popular o por nombramiento. Vamos, gozan del antejuicio. ¿Qué es antejuicio? Yo decía, como un mecanismo previo, ¿va?, como un trámite previo, ¿va?, antes de llevar a juicio. Y ese trámite previo, ese mecanismo, ¿quién va a calificar? ¿Quién va a desarrollar ese procedimiento, ¿no? Y con base a la ley de materia de antejuicio, hay instituciones u órganos establecidos en la propia ley que tienen competencia al respecto, es decir, competencia para desarrollar los procedimientos de antejuicio, ¿no? Y para que diga en un tiempo determinado el ministro X o director X, o qué sé yo, el director general o el viceministro en funciones del cargo cometió algún delito, pues eso lo tendrá que señalar la ley y tenemos que recurrir entonces a la ley. El concepto de antejuicio tenemos que explicar un poquito, ¿no? Hay no sé, opinión, aunque doctrina es difícil encontrar criterios sustentados al respecto, ¿no? Es un mecanismo que de carácter político también, pero lo han llevado al campo jurídico. Bueno, se considera al antejuicio, como un procedimiento especial basada, fíjense ustedes la razón, basada en la excepción de detención, ¿no?, de que gozan los funcionarios públicos, de la cual no gozan los empleados públicos. ¿Sí? Solamente los funcionarios públicos, por elección popular o por nombramiento, ahí que son temporales, gozan de esto. Y los empleados públicos, aquellos que son permanentes, decía yo, ordinarios y que están ubicados ahí calificados bajo un renglón presupuestario, ellos no gozan del antejuicio, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué esa excepción? Una excepción de que gozan estos grupos. Y ellos lo hacen, ¿por qué? Se justificando por la necesidad de mantener la integridad de las instituciones políticas del Estado, ¿ya? Porque argumentan eh, que un ministro de Estado, si no gozara de antejuicio, ¿va?, como mecanismo previo, y al cometer algún delito, qué sé yo, y si lo capturan, lo detienen, inmediatamente la institución del Estado, un ministerio, por ejemplo, queda sin titular, ¿va?, queda sin representante, ¿va? Eso sería una explicación tan sencilla que lo hacemos al respecto, pero así se entiende. No puede quedar, ¿ya?, a la deriva
una institución del Estado, ¿no? Sin titular. Por eso mismo, entonces, y por esa razón, ellos dicen que para ello, entonces, mientras se averigua, mientras se hacen todas las investigaciones al respecto, puede entonces sostener la integridad de la institución y buscar, si declara con lugar el antejuicio, pues hasta ahí se inicia la acción penal propiamente, por el Ministerio Público y de ahí organismo judicial ante los tribunales de justicia. Y para ello, entonces, la institucionalidad del Estado se prepara para que no se debilite su integridad, nombrando un viceministro en su lugar o bien buscar sustituto de manera inmediata, ¿no? Pero hasta después de la declaración que hacen o harán los organismos correspondientes al respecto. Esa sería la pequeña explicación que podríamos dar respecto del antejuicio, ¿no? El antejuicio, lo digo yo, es una excepción, pues. Es un procedimiento especial que se realiza en virtud de, de una excepción de detención que se le pueda hacer al funcionario público. Muy bien. Otro argumento de carácter general que podríamos decir al respecto es que la característica, ¿cómo se caracteriza el antejuicio? Que el antejuicio, jóvenes, viene siendo temporal. ¿Por qué temporal? Porque como derecho, como derecho que gozan los funcionarios públicos, que no puedan ser detenidos de manera inmediata, es también en virtud del tiempo del ejercicio del cargo, ¿no? Mientras está en función el ministro, el viceministro, el gerente, el director, etcétera, en su cargo, pues ese tiempo está permanente o vigente el derecho, ¿no? De antejuicio. Esa persona como funcionario deja el puesto, si es destituido, ya, o renuncia, o cambia de funciones, qué sé yo, pero él se retira de la función pública, pues definitivamente el antejuicio termina también su vigencia respecto de él como persona, ya, como ciudadano, en ese sentido. Por eso es que el antejuicio como mecanismo, como excepción, ¿verdad?, a la detención, es temporal, funciona o vigente mientras el funcionario público está prestando efectivamente su servicio o sus funciones. ¿Sí? Entonces, jóvenes, por favor, la ley de amparo, si lo tienen por ahí, porque la ley esta tiene pocos artículos, ya mencioné, hay alguna parte fue declarada inconstitucionalidad y ha sido corta, pero se tiene 23 artículos. Les encargo la lectura general de esta ley. ¿Sí? Les encargo. Ahora, jóvenes, la ley fue emitida por el Congreso de la República, definitivamente, en su momento. Los legisladores, entonces, pues, establecieron las normas, establecieron los derechos que puedan gozar estas personalidades y luego el desarrollo del trámite, ¿no? Por quiénes y el tiempo. Por eso es que es pequeña la ley. Entonces, en el artículo 1 está explicada o está consignada el objeto de la ley. La presente ley, yo los voy a leer, después los voy a pedir favor, mientras ustedes logran tener a la vista la suya. La presente ley tiene por objeto crear los procedimientos para el trámite de las diligencias de antejuicio, que de conformidad con el ordenamiento jurídico
se promuevan en contra de los dignatarios y funcionarios. Acá hay un concepto, ¿no?, que los legisladores consignaron. A los diputados del Congreso de la República también se les llaman dignatarios, ¿no? Una palabra tan digna, ¿no?, tan especial de mencionar en el lenguaje. Pero, bueno, son críticas que tal vez no vale la pena aquí. Entonces, dignatarios aquí, de acuerdo a la ley, son los diputados, ¿no? Y los funcionarios son aquellos que están nombrados temporalmente, ministro, viceministro, etcétera. A quienes la Constitución Política de la República concede ese derecho. Su ámbito de aplicación, su tramitación y efectos, hasta termina con la formulación del antejuicio, si diera lugar, ¿no? Su naturaleza de orden público, del artículo 2. Ahora, quisiera que alguien de ustedes apóyeme, por favor, con la lectura, porque me voy cansando ya de inmediato con la voz, ¿no? Ayúdenme, por favor. La lectura del artículo 3, encontramos ahí una definición, y si nos vamos a dar cuenta después, resulta que no es mera definición. Veamos, escuchemos a quién nos va a ayudar con la lectura. Artículo 3. Gracias, Orlando. Definición. Derecho de antejuicio es la garantía que la Constitución Política de la República o leyes específicas otorgan a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimientos penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa de conformidad con las disposiciones establecidas en la presente ley. El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescindible e irrenunciable. El derecho de antejuicio termina cuando el dignatario o funcionario público cesa en el ejercicio del cargo y no podrá invocarlo en su favor aun cuando se promueva por acciones sucesivas durante el desempeño de sus funciones. Muchas gracias, Orlando. Acá voy a hacer dos observaciones. Primero, vea cabal lo que dije al inicio, ver la edición de la ley. Fíjese, Orlando, que hay unas palabras ahí que han sido declarados inconstitucionales. Y le voy a decir dónde, y todos ustedes. Si tienen la ley, por favor, pongan una, qué sé yo, una tinta negra, pero tachen. Una pequeña corrección. Sí. Dice sí, definición. Derecho de antejuicio es la garantía, muy bien, es una garantía entonces de que la Constitución Política de la República otorga, que solamente la Constitución Política, oigan, que solamente la Constitución Política y no las leyes. O sea, la palabrita ahí, o leyes específicas, esa está de más. Esa fue declarada inconstitucional. Muy bien. Entonces, y que el antejuicio es un derecho inherente a la... aquí vamos... Déjalo sentado por los títulos de mí a las bombas. Déjalo sentado por los títulos de mí a las bombas. Y así nos están ladrando. Por favor, sus micrófonos. Bueno. Derecho inherente al cargo, ahí aclaramos o manifestamos o matizamos de que es temporal en virtud del tiempo de ejercicio del cargo, ¿no? Si el funcionario público
o el dignatario de la nación, que son los diputados de acuerdo a la ley, al cumplir su cargo de los 4 años, el antejuicio termina su vigencia, ¿no? Y esa es la característica que está establecido en el párrafo segundo de la ley, del artículo 3, ¿va? Que el derecho de antejuicio termina cuando el dignatario o funcionario público cesa en el ejercicio del cargo. Muy bien. Y no lo podrá alegar o hacer valer después de haber dejado el cargo o no, de manifestar que ese delito que cometió fue en virtud del cargo que estaba ejerciendo, ¿no? Ya no puede alegar con base en lo que estamos leyendo en el segundo párrafo del artículo 3. Entonces, jóvenes, así de sencillo que un funcionario público, dignatario ahora, ¿va? Que aclaramos acá para los diputados, y el funcionario público es el temporal nombrado por el Ejecutivo, gozan del antejuicio. ¿Qué es un antejuicio? De acuerdo a la ley, es una garantía que la Constitución establece a favor de los funcionarios y dignatarios. Muy bien, que es temporal, ¿ya? Es temporal y que no lo puede hacer valer después de haber dejado el ejercicio de ese cargo. ¿Estamos? Ese es el antejuicio. Ahora, jóvenes, para señalar el procedimiento, formalidades de presentación, órganos competentes para conocer ese procedimiento, no creo que no vamos a desarrollar porque por el momento considero no amerita, pero como un tema de carácter general y familiarizar a ustedes frente a la existencia de este mecanismo, yo le llamo mecanismo, perdón, aunque ellos dicen que es garantía, que gozan este sector, ¿no? De funcionarios públicos. Y por eso es que lo dejamos aquí, pero es importante que sepan ustedes, cuando sean funcionarios van a gozar del antejuicio, ¿no? O cuando sean asesores jurídicos o directores jurídicos, ya saben que su jefe, el ministro, no puede ser detenido de manera inmediata porque goza de una garantía, ¿va? Que es el antejuicio. Bueno, ahora, de los delitos. Licenciado, Sí, sí, José. licenciado, buenas noches, disculpe, tengo una duda. Sí, cuéntame. Estamos en el entendido de los delitos cometidos por el funcionario o empleado público por elección o por nombramiento, ¿verdad? En el ejercicio de sus funciones. Ajá. Tengo una duda, Lic. Cuéntame. En el caso de aquellos delitos que ameriten, por ejemplo, que no sean en el ejercicio precisamente de las funciones del funcionario, pero que ameriten una aprehensión por delito flagrante. Ajá. Como si a mí me llama un caso, que el funcionario público atropelle a una persona y que esa persona me contrate a mí como abogado para ir a atender el caso, ¿verdad? Digamos, yo como abogado, ¿qué pudiera solicitarle en este caso a las autoridades, a PNC? El procedimiento a seguir, ¿cuál sería el que yo le pudiera solicitar? Tomando en cuenta que el funcionario goza de juicio. Bueno, ahí estará, bueno, el artículo 4, procedencia del antejuicio, ¿no? Bueno, esa es como una manera ordinaria. Y el artículo 5, delito flagrante. Le voy a leer yo. Si un dignatario o funcionario público que goza del derecho de antejuicio o fuera detenido en delito flagrante, la autoridad que hubiere efectuado la detención lo pondrá inmediatamente a disposición de la autoridad competente según lo establecido en la presente ley. En caso de falta, es la otra posibilidad de la falta, que no constituye la detención, se resolverá de inmediato conforme lo establece el artículo 11 de la Constitución Política de la República. O sea, el delito flagrante, de acuerdo a lo que nos enseñaron en Derecho Penal, es aquello de que al actor, el hechor, lo encuentra, ¿va? En la comisión del delito, ¿no? Palpable. Y bueno, y eso de inmediato se detiene. Imaginen ustedes la consecuencia del atropello. Fallece la persona. O sea, hay una consecuencia jurídica ahí.
Eso, señores, ese es un delito, pues, y flagrante. Ahí, de inmediato, la autoridad, la policía, que es el medio, ¿ah? De detener a la persona. Claro, digamos algo común que sucede, ¿va? Un diputado, hablemos de un diputado, atropella un vehículo, otro vehículo, ¿va? O una persona, de inmediato, este diputado se le viene, ¿va? De que es diputado y saca su credencial o grita, es decir, una actitud, pues, bochornosa, genera o manifiesta. Eso, de acuerdo a la prensa, la televisión, hemos visto, es el propio funcionario o dignatario hace valer de eso, de esa manera, ¿no? Pero de ahí la autoridad, la policía, ya, que a la institución que le corresponde a detener de inmediata a la persona, no importa que sea funcionario, que sea dignatario, viendo la consecuencia de su acción, ¿no? Y también que sea calificado de inmediato es delito o es falta. El delito flagrante, sí, si hay una consecuencia jurídica fatal, definitivamente procede la detención. Y está el procedimiento, la misma ley establece cómo debe actuar la policía. Lo detiene de inmediato porque hay un resultado negativo ahí. Fue fatal el accidente. Lo detiene y llevan a la institución correspondiente. Y que ese juez de turno, por ejemplo, y conoce el hecho, se identifica el diputado, se identifica el ministro, que sé yo, el funcionario que goza de antejuicio. El juez tendrá que hacer constar y de inmediato podrá al conocimiento a la institución donde presta su servicio este funcionario. Si fuera diputado del Congreso de la República, ante la Junta Directiva, ¿no? Si fue ministro, viceministro, al presidente de la República, ¿no? El jefe del Ministerio Público, pues de plano al presidente de la República. Entonces el presidente lo traslada y conocerán los órganos que corresponden. De inmediato sea trasladada al órgano que va a desarrollar el procedimiento del antejuicio. Entonces, la respuesta para usted es flagrante, pero también habría que ver ahí si es delito propiamente o es falta. Tendrá que ser calificada por el abogado, ¿no? Los abogados somos los que tenemos esa posibilidad de calificar de inmediato, ¿no? Y luego ver la consecuencia jurídica, ¿no? Del acto. Si la función del delito hubo una consecuencia fatal, repito esto, pues definitivamente amerita la detención inmediata. ¿Ya? ¿Y va a gozar del antejuicio? Sí, claro. Repito esto, la autoridad que va a conocer de la detención, pues hará constar y trasladará al órgano que le corresponde legalmente a desarrollar el procedimiento del antejuicio. Sí, eso es ¿Otra duda a ustedes? Muchas gracias, Lick. Ah, no. Bueno, entonces de ahí les encargo pues que pongan a leer el antejuicio y una forma, jóvenes, para entender un poco, hacer gráficas, ¿no? Diseñar gráficas para poder entender el desarrollo de los procedimientos. Pero yo dejo aquí terminado el antejuicio como un mecanismo o garantía legal, ¿ah? que establece, menciona la ley a favor de los funcionarios o dignatarios de la nación, que significa paso previo, trámite previo para llevar a proceso penal, ¿verdad? Esto es por comisión de un delito. Muy bien, jóvenes. Ahora, tipos de delitos que pueden cometer un funcionario público y un empleado público. Porque funcionario y empleado público, dos grupos, están al servicio de la administración pública, ¿va? Y en virtud de la prestación de servicio pueden cometer algún delito. ¿Y qué tipo de delitos? Ahí vamos a ver el bien jurídico tutelado que mencioné al rato. ¿Y qué bien jurídico tutelado que tenemos que relacionar? Pues jóvenes, yo les quiero pedir favor, el Código Penal. Si tienen el Código Penal a la vista, vámonos al Código Penal
el artículo 418. Artículo 418 del Código Penal, ahí están hechos. Yo lo llamo así porque yo no soy penalista, ¿verdad? Digo, ahí está establecido el listado de delitos que pueden cometer los funcionarios públicos o empleados públicos. El 418, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, incumplimiento de deber de presentar declaración jurada, falsedad de declaración jurada. Bueno, ahí está establecido, digo, tipos de delitos que pueden cometer los funcionarios y empleados públicos. El de los cohechos, cohecho pasivo, el cohecho activo, que esto lo estudiaron ustedes cuando llevaron derecho penal, ¿no? Termina del artículo, no es derecho penal, pero vale la pena, jóvenes, darle un repaso en los tipos de delitos que pueden cometer funcionarios públicos o empleados públicos, del de 418, dije, al 458. Un buen repaso que van a hacer del Código Penal. Ahí está, y me van a disculpar siempre el concepto, el listado de delitos que puedan cometer los funcionarios públicos o empleados públicos. ¿Ya? Solo la excepción está a favor de los funcionarios públicos, del antejuicio, ¿va? Cualquier delito que cometa un funcionario público, de los quizás señalados del 418 al 452, ellos gozan del antejuicio. Y cualquiera de estos delitos, si lo comete un empleado público, eso sí, ahí no hay antejuicio, de manera directa e inmediata, es denunciado, es detenido, diríamos, en el Código Penal. Y cuando se inicia la acción penal, a través de una denuncia, de una querella, usted ya sabe además dónde se va a iniciar, ante la policía, el Ministerio Público, etcétera, ¿verdad? Y que el Ministerio Público, por su función investigadora y acusatoria, pues tendrá que investigar, y si hay lugar de juicio ahí, hay motivo, pues trasladar el inicio de la acción penal directa como proceso penal a los órganos jurisdiccionales competentes, juzgados penales, o tribunales penales. Eso sería en conjunto, pues, lo que queremos manifestar en este momento es que los funcionarios públicos y empleados públicos sí se les puede deducir responsabilidad jurídica de tipo penal también, porque en el ejercicio de sus funciones pueden cometer delito o faltas. Muy bien. Entremos ahora a analizar un poquito también el segundo tipo de responsabilidad jurídica, carácter civil o tipo civil, jóvenes. Un funcionario público o un empleado público en el ejercicio de sus funciones también puede ser demandado, puede ser sujeto de una acción judicial de carácter civil. Como dijimos ya, cuando causa daños y perjuicios contra derechos o intereses de particulares. Muy bien. Significa entonces, a un empleado público, a un funcionario público, sí se le puede demandar civilmente. Muy bien. Ahora, ¿por qué motivo? De daños y perjuicios. Y si ustedes se preguntarán, ¿y eso qué tipo de juicio? Ustedes ya llevan derecho procesal civil y mercantil, me imagino. El octavo semestre, sí, ya llevan. Ya conocen, jóvenes, el derecho procesal civil, tipo de juicios, de conformidad con nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, ¿verdad? Un juicio ordinario, juicio sumario, ejecutivo, etcétera, juicios orales. Muy bien. Y no sé si recuerdan ustedes qué tipo de juicios es la vía por la cual se puede plantear una denuncia civil o una demanda civil en contra de un funcionario público o en contra de un empleado público.
Esto nos obliga a recurrir al Código Procesal Civil y Mercantil para buscar, pues, sí se puede plantear, claro que sí, en virtud de una necesidad, ¿va?, de reparar el incumplimiento de un derecho de carácter civil, ¿ya? Quizás la firma de un contrato civil de arrendamiento, qué sé yo, que haya celebrado el funcionario público de un bien inmueble, de unos vehículos, qué sé yo, ¿va?, en virtud del cumplimiento de sus atribuciones o funciones administrativas. Puede dar consecuencia civil en ese sentido, por incumplimiento, falta de pago, o uso distinto, etcétera, de la cosa, dado en el arrendamiento, bueno, y eso da lugar, pues, a causar daños y perjuicios. Pues, jóvenes, en materia civil, vamos a ver qué es qué tipo de juicio. Les quiero pedir el favor de irnos al artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil. El Código Procesal Civil y Mercantil es la que, en primer lugar, establece el tipo de juicios que ya dijimos, ¿no? En el 229, ahí por el Código Procesal Civil y Mercantil, encontramos el juicio sumario. Título 3, juicio sumario, capítulo 1, disposiciones generales. ¿Alguien tiene el Código Procesal Civil y Mercantil a la vista o a la mano? Sí. Si me puede ayudar Orlando René, por favor. Dice, se tramitan en juicio sumario los asuntos de arrendamiento y de desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la reincisión de contratos, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, los interdictos, los que por disposiciones de la ley o por convenio de las partes deban seguir en esta vía. Muchas gracias. Bueno, en principio, jóvenes, en materia civil es conflicto, digamos, ¿verdad?, aparecimiento de litis entre derechos, entre particulares. Sujetos de derecho han creado una relación jurídica en virtud de una contratación, de un compromiso jurídico, bueno, entre particulares, que es de derecho privado. Pero la vía que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, dentro del cual se puede reclamar contra funcionarios públicos o empleados públicos, aquel sector que trabaja en la administración pública, una demanda de carácter civil, está señalado acá. ¿Se puede plantear una demanda? Sí, en juicio sumario. ¿Qué tipo de juicio? No va a ser asuntos de arrendamiento, yo dije posiblemente, ¿no?, porque puede darse lugar, pero especialmente es el numeral cuarto, dice la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. ¿Sí? Responsabilidad civil, daños y perjuicios causados, ¿sí? Si eso existiera, se manifiesta, pues definitivamente puede ser sujeto entonces de un reclamo jurídico de carácter civil. Sí, se les puede demandar en vía civil, en un juicio sumario, exactamente, temas o asuntos de deducción de responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos. Y el 426, de 46, perdón, del mismo código, dice acción de responsabilidad. Es el capítulo 5, responsabilidad civil de funcionarios y empleados públicos. El artículo 246, acción de responsabilidad. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos procede en los casos en que la ley lo establece expresamente.
Jóvenes, regresemos un poquito. Si fuera de un contrato administrativo, ya, de arrendamiento, de un bien mueble o inmueble, ese contrato administrativo, cuando se celebró, fue con base la ley de contrataciones, ¿verdad? Pero la formalidad de la celebración del contrato es la misma formalidad de un contrato entre particulares. Código notarial. Los contratos civiles. También con esa modalidad se celebra un contrato administrativo. Y ahí es que por el incumplimiento de ese contrato administrativo que se refiere a un arrendamiento o de una compra bajo condiciones, ¿verdad? Condiciones establecidas por X o Y razón y se incumple. Y por el incumplimiento genera daños y perjuicios, definitivamente ahí es donde procede la demanda en este sentido, en vía civil, ¿ya? Pero a través de ese tipo de juicio sumario, ¿no? Entonces, por favor, anoten esta parte para deducir la responsabilidad jurídica de tipo civil contra un funcionario o empleado público es con base al artículo 229, numeral cuarto del Código Civil. Y, asimismo, el artículo 246 que acabamos de leer del mismo Código Civil. Y el artículo 230 del Código Procesal Civil, tal vez ustedes estarán preguntando cómo se formula esa demanda, ¿no? Pues yo en procesal hago siempre las preguntas, ¿va? ¿En qué forma se plantea este juicio? Por escrito, ¿no? Y llevará requisitos definitivamente, como estamos en materia civil, pues tomaríamos los requisitos del artículo 61 del mismo Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Y a eso se refiere, jóvenes, el artículo 230 del Código Procesal Civil y Mercantil. Les voy a leer yo. Aplicación por analogía. Son aplicables al juicio sumario, todos los tipos de juicio al sumario, todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. Es decir, jóvenes, la forma, requisitos, todas las formalidades del desarrollo del proceso, del debido proceso, para un juicio ordinario, es lo mismo aplicable para el juicio sumario en caso de que se planteara con un funcionario público o un empleado público, ¿no? Es decir, plantear la demanda por escrito, cumpliendo los requisitos legales de su planteamiento, artículo 61, artículos 50, 51, 55, por ahí, del mismo Código Procesal Civil Mercantil. Es decir, tendrá que llevar auxilio de abogado, requisitos que debe cumplir el abogado, etcétera. Es un escrito técnico formal, serio, ¿ya? Porque el Código Procesal Civil Mercantil establece tales formalidades. Por lo tanto, también es aplicable para el desarrollo del juicio sumario planteado contra un funcionario público o un empleado público. Ya por analogía se plantea. Hay excepciones previas, ¿no? Hay contestación de la demanda, hay periodo de prueba, hay 10 horas para la vista, ¿no? Auto para mejor fallar y sentencia. La sentencia en un juicio sumario podrá ser apelada, ¿sí? A través de los recursos establecidos en el Código Procesal Civil y Mercantil y en el ámbito judicial. Muy bien. Ahí podemos concluir entonces los dos tipos de responsabilidad jurídica, tipo penal, con la modalidad que mencionamos contra funcionarios y empleados públicos. Tipo civil, con tipo de juicio, ¿no? Y en qué medio, qué tipo de juicio. Juicio sumario, ¿no? Numeral sexto del artículo 229. El desarrollo del proceso sumario o juicio sumario es por analogía el 230, ¿no? Se desarrollará con todos los requisitos formales que se desarrolla para un juicio ordinario. Muy bien. Apelable a la sentencia. Muy bien, jóvenes. Ahora,
para finalizar acá, como que lo estoy obligando a manejar muchas leyes, porque esto es el trabajo de un abogado, de la integración de la ley. Hablemos un poco, por favor, de la prescripción de este tipo de responsabilidad, tanto penal como civil. ¿Ya? Termina su vigencia a través del tiempo para poder plantear una demanda penal o denuncia penal o una demanda civil. Les pido, por favor, saquen su constitución política y busquen el artículo 155. El artículo 155, y con el ruego de que alguien se ponga a leer, ¿sí? Para escuchar entre todos. Daniel. ¿Vamos mañana, cuándo? Todavía no sabía. Todavía no sabía. Por Dice su favor. micrófono. Perdón. Primero apaguen sus micrófonos para no interrumpir. Escuchemos la lectura. Artículo 155. Responsabilidad por infracción a la ley. Cuando un dignatario, funcionario o trabajador del Estado, en el ejercicio de su cargo, infrinja la ley en perjuicio de particulares, el Estado o la institución estatal a quien sirva será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se causaren. La responsabilidad civil de los funcionarios y empleados públicos podrá producirse mientras no se hubiere consumado la prescripción, cuyo término será de 20 años. La responsabilidad criminal se extingue, en este caso, por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley para la prescripción de la pena. Ni los guatemaltecos ni los extranjeros podrán reclamar al Estado indemnización por daños o perjuicios causados por movimientos armados o disturbios civiles. Muchas gracias, Juana de Melinda. Bien, jóvenes, el artículo constitucional 155, ahí está el basamento constitucional de que un dignatario, un funcionario o un trabajador del Estado sí son responsables, ¿no? Y aquí dice, cuando ese funcionario o cuando ese trabajador en el ejercicio de su cargo infrinja la ley en perjuicio de particulares o los servidores públicos para nosotros en derecho administrativo, los particulares, cualquier ciudadano, el Estado o la institución estatal, pues un ministerio, el IX, la USAC o la municipalidad, como dice que, o la institución estatal, a quien sirva, será solidariamente responsable por los daños y perjuicios que causaren. Es decir, si un empleado, un ministro de Estado comete un perjuicio contra terceros, pues definitivamente tendrá que ser responsable. Esa responsabilidad es solidaria el Estado, ¿ya? Para que cumplir con la consecuencia jurídica que será señalada en la sentencia judicial. ¿Sí? Si fuera penal, pues igual, responsable directo el empleado o funcionario público y solidariamente el Estado o la institución donde presta sus servicios. Esa es la primera observación que hacemos en el artículo 155. Ahora, propiamente la prescripción. Repaso yo acá. La responsabilidad civil, jóvenes, de los funcionarios o empleados públicos, aquello que hay que demandar en vía sumaria, podrá deducirse mientras no se hubiere consumado la prescripción cuyo término será de 20 años. Esta es la observación que deben tener uno como estudiante de Derecho, uno como abogado y además como funcionario público o empleado público presente, ¿no? Cualquier asunto, a cualquier falla, error, causando perjuicios, daños y perjuicios contra particulares o en contra de los derechos e intereses de un ciudadano, es responsable por 20 años.
Fíjense ustedes, el funcionario público, que un ministro, que solo dura, si le va bien, 4 años en ejercicio del cargo, ¿no? Al cumplir ese tiempo, dejar ser ministro, la responsabilidad jurídica de carácter civil no termina, ¿va? De lo que él, esa responsabilidad jurídica permanece con él durante 20 años después de haber dejado de ser como tal, ¿va? Como funcionario público o como empleado público. 20 años. Eso hay que tener mucho, mucho cuidado en este sentido, ¿no? Tener presente. Uno puede, como empleado público, como funcionario, puede ser pues demandado vía civil, juicio sumario, a 20 años después de haber ejercido el cargo. Muy bien. El tercer párrafo, la responsabilidad criminal. Creo que acá el concepto es criminal, ¿no? Se extingue en este caso por el transcurso del doble del tiempo señalado por la ley por la prescripción de la pena. Jóvenes, de acuerdo al conocimiento de ustedes en derecho penal, ¿cómo podemos decir si ese funcionario público o ese empleado público cometió un delito, ¿no? Y no se le dedujo responsabilidad jurídica penal de inmediata y el ejercicio del cargo, sino que hasta después se detecta, yo lo llamo así, se detecta en virtud de investigaciones, ¿no? De un delito cometido tiempo atrás, pues definitivamente tendrá que ser responsable por el tiempo, por el doble del tiempo de prescripción de la pena señalado en la ley por el delito. Ejemplo, cualquiera de los delitos que establecido en el Código Penal cometido por un funcionario empleado público, de los artículos que mencioné y que les indiqué, del 418 al 452, ha sido señalado el tiempo de prescripción de la pena, o la señalización de la pena por el delito cometido, pues el doble de ese tiempo. Por ejemplo, una pena de prisión de 10, si fuera tiempo máximo, 10 años, la prescripción, el doble que dice la Constitución Política sería 20 años, ¿no? Si la pena señalada, pena máxima de 5 años, ¿no? El doble de ese tiempo sería 10 años. Si fuera 15 años, el doble de ese tiempo serían 30 años, ¿no? Ese es el periodo, tiempo o plazo para poder deducir responsabilidad penal en contra de un funcionario público o un empleado público. Exfuncionario público sería o ex empleado público. Por eso es que en la práctica ustedes se han dado cuenta, muchos personajes en Guatemala que hay orden de captura porque el Ministerio Público inició su investigación hace un tiempo y al final de cuentas se formula razones, pruebas suficientes para formular juicio, presentar juicio penal en contra de un ex ministro de Estado, ex gerente, ex diputado, porque aún se encuentra vigente el tiempo de la pena máxima señalada por el supuesto delito cometido. Una aclaración final. De los artículos que yo mencioné, del 418 al 452 del Código Penal, esos son los delitos tipificados en el Código Penal que pueden cometer los funcionarios o empleados públicos en el ejercicio de sus funciones. Pero eso no significa, jóvenes, que los otros delitos, los delitos de mucha trascendencia, un homicidio, un asesinato, un hurto, un robo, qué sé yo, delitos de tipo de carácter general para poder ubicarnos, ¿no?, en el Código Penal, pues también lo puede cometer un funcionario público, ¿no?, un empleado público.
pues ese delito, ellos serán responsables de ese tipo de acciones cometidas en el ejercicio de su cargo. ¿Ya? Pensemos, y que se han dado caso de que un ministro o un diputado del Congreso de la República comete un delito de homicidio. Homicidio no está establecido en esos articulados que mencioné, del 418 al 452. Pero un funcionario público puede cometer un delito de ese tipo, ¿no? Naturaleza. Y por lo tanto, será responsable, pues, jurídicamente, penalmente, ante la comisión de un delito de este tipo. ¿Sí? Sí, no, quiero concluir que no solamente que por los delitos listados, decía yo hace un rato, del 418 al 452, no solamente ese tipo de delitos gozan de antejuicio un diputado o un ministro de Estado, sino que también los otros delitos contemplados o tipificados en el Código Penal. ¿Estamos, jóvenes? Bueno, yo espero haberlos llevado a acercarnos, pues, a analizar estas deducciones de responsabilidad jurídica contra funcionario y empleado público, porque es el ámbito del derecho administrativo, ¿no? Y parte del derecho procesal administrativo. Por eso mismo hacemos esta señalización y que sí está contemplado en el programa, ¿no? No de manera clara, pero sí está establecido la deducción de este tipo de responsabilidad. Muy bien. El día martes, entonces, joven de la semana entrante, yo los espero. Los 2 días de la semana entrante nos queda para analizar, empezar, mejor dicho, con la deducción de responsabilidad jurídica de tipo administrativo. O sea, pues, ley de lo contencioso administrativo, por favor, ley del organismo judicial, el Código Procesal Civil y Mercantil. Ya se van a dar cuenta por qué estoy pidiendo este código, ¿no? Y nuestra Constitución política.